Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Willy. Y yo, Raquel. Un gusto nuevamente de poder saludar a todos los que puedan Un gusto. visualizar este pequeño material. Como siempre, ya muchos nos conocen y los que no, nos volvemos a presentar. Somos terapeutas en clínica regresiva convencional, una importante herramienta que se está manejando y conociendo tantos eventos que muchas veces nos ponemos a pensar y no sabemos qué son esas causas en una molestia física, en una molestia neurocerebral y muchos eventos. Pues la hipnosis clínica regresiva va a resolver estos eventos de cada persona, buscando los cambios de programaciones que tenemos todos los seres humanos. Nosotros estamos incluidos, somos de este holograma incluidos. Todos tenemos programaciones. Pero ¿cómo se logra ese cambio de programaciones? ¿Cómo se va eh, transformando, como hace el humano luz dentro de la hipnosis? ¿Cómo transformamos esas programaciones en nuestro cuerpo físico? Con la aceptación con nuestro humano luz. Con esa aceptación que es nuestra esencia, nuestra energía. Y la herramienta que al tener la aceptación vamos a ir logrando realmente el avance a la evolución. Esa evolución que paso a paso es algo muy didáctico, muy bonito, porque la evolución es el entendimiento de nuestra parte física, la evolución de nuestra parte etérea y, por supuesto, el humano luz que Ah, evoluciona constantemente. Voy a darle paso un segundo a Raquel, para que Raquel también nos pueda, con tanta experiencia de su parte física, a la constancia día tras día, en cada sesión, en cada evento, en cada lugar de líneas de tiempo, cada entidad lo que hace con nosotros como seres humanos, nos puede comentar aún más ese grado de conexión que hay que tener día tras día en este holograma. Bienvenida, Raquel. sí, un gusto saludarlos a todos como siempre. Y efectivamente, como lo estás diciendo, es la conexión al humano luz, a nuestra verdadera esencia, amor que son ellos, porque son realmente una energía tan agradable y tan puro amor que ni siquiera tienen, pero ni la milésima de lo que es nuestro pensamiento como seres humanos. Ellos solamente están ahí presentes para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos a lo que es cuando se trata algo que realmente es del amor, para lo que fuera, en la necesidad, en la unión familiar, en algo que necesites para tu bien común, lo que fuera. Y donde uno logra ese gran cambio en el hábito de todos los días, de la alimentación, el de pensar, el de ordenarte, porque cuando tú tienes ordenado algo, pues estás ordenando lo que tú mismo eres, una esencia luz. Entonces los malos hábitos es lo que nosotros tenemos que dejar a un lado y empezar con los buenos hábitos, con la conexión a nuestro humano luz. Los buenos hábitos vienen desde la alimentación. La alimentación, si tú te alimentas bien, pues tú eres una excelente persona y tienes una buena conexión con tu humano luz. Es lo que puedo dar información hasta el momento. Que cuesta, Raquel, ¿no? Cuesta esa Sí, programación de acostumbrados a la alimentación como llevamos como seres humanos. Pues muchos correcto. eh, términos de una mala alimentación que va dañando también nuestra parte física. Eso se puede cambiar. Como dices muchos en los talleres que dictas, eh, que realmente te enfocas más en los talleres también,
a los pacientes, Raquel, si uno ingiere un carbohidrato, pues estás tomando un té amargo, porque estás neutralizando a ese Sí, carbohidrato para que no se desarrolle como un parásito. O sea, esos cambios de hábito se va logrando y buscando un equilibrio. Nuestro cuerpo está creado de parásitos. Esto no lo digo sí. yo, no lo decimos Raquel, esto ya está desarrollado científicamente. Lo dicen otros también en otros medios, es parásito. Y el parásito Los, se tiene que controlar en el cuerpo físico. así Raquel, es. Sí, es correcto lo que dices. El mismo humano luz te muestra cada partícula y molécula de lo que está creado el ser humano. Y todo lo que es la estructura física en sí son pequeños parásitos, todo lo que somos nosotros realmente. Y nuestra alimentación es lo que logra desarrollar al equilibrio de las neuronas cerebrales. Pues si nosotros nos alimentamos bien y tenemos esa conexión a la medicina natural, pues nuestra parte física se renueva y ahí es donde vamos dando el gran cambio que necesitamos y a una buena conexión a nuestro humano luz. ¿cómo se desarrolla una conexión con otros humanos luz? Es el humano luz que nos pide. Estamos controlados y manejados por horas, minutos, segundos, pues en este lugar. Así vivimos, todos. Si tú le das 5 minutos a tu humano luz, a tu conexión, duplica esa energía en tu cuerpo físico. Pues alguna meditación, una respiración en un lugar físico cerca a la naturaleza, o mis pies en el agua, donde estoy unificándome directamente con los minerales del agua. Van a Así sentir es, cada uno esa conexión, ese calorcito en las manos, ese calor en los pies. Es la conexión con el humano luz. Una vibración, porque somos energía. Al momento de una conexión con nuestro humano luz, estás activando y estás unificándote a tu humano luz día tras día. Cuando hay una unificación, vas a lograr pues, que la entidad no pueda, intentará, puede tocar. Hemos mostrado, y hay muchísimos materiales que quizás no sea de subir, porque son pues reservados de cada paciente, donde la entidad intenta millones de cosas. Dañar a Raquel, dañarle a Willy, etcétera de cosas. ¿Lo puede hacer? No. ¿Por qué? Porque ya hay una unificación y una conexión que se tiene con los demás humanos. Como ustedes, de la otra pantalla, si nosotros hacemos una sola materia, una sola unificación hacia nosotros humanos. Es lo que realmente pasa una unificación, una frecuencia, tu campo magnético, en tu energía, esa paz interior. Vivimos con lleno de eventos, vivimos con lleno de cosas, eh, miedos, etcétera, de cosas, pero esa paz que uno tiene en el corazón como humanos va tranquilizando eventos que ya vienen haciendo otras entidades desde la creación de este holograma. Esto quiere decir el tema, la unificación con el humano luz. Tú te unificas cada vez más con tu humano luz. Los ejercicios que transmite Raquel dentro de los talleres, dentro de las charlas, a los pacientes, cómo uno se unifica, cómo uno hace un ejercicio y ese ejercicio va a transformarse en tu día a día así con tu es, mano. Esto conlleva a que la tranquilidad que hay que tener está la paz en nuestro corazón. Y también
el avance de cada persona a su desarrollo espiritual, a su conexión con su mano de luz. Va a ser el entendimiento de esta parte física, de comprender y ayudar a los demás. Esa es la tarea que hay que realizar, porque los demás tienen, como se ve en muchos materiales, por parte de nosotros, de otros colegas, la programación de muchos es muy fuerte, pero se Sí, puede ayudar a que se libere una parte de esas programaciones de las personas, liberando su parte etérea, liberando al humano luz, liberando a los desencarnados, que están prisioneros todo el tiempo, sí, utilizados. así Esa es. tarea se puede realizar todos juntos, con una elevación de una vibración, una protección de tu cámara magnética, de tu frecuencia. La entidad no te puede tocar. Y eso es lo que la entidad intenta, que no se aprenda lo que hay que saber hacer en nuestro día a día, en nuestro caminar de todos los días, eventos de cada persona en sus circunstancias, cómo vivimos. Raquel, vamos a escucharte un poquito más a tus eh, grandes desplazamientos dentro de la hipnosis clínica regresiva, de todo lo que se visualiza, cómo una entidad intenta, manipula y transforma mediante estas programaciones a las personas, más allá de personas, tocan el reino animal, reino vegetal, y también se puede ayudarlos a que se liberen de estas entidades. Así Adelante, Raquel. es, exactamente. Pues yo le pediría a todos aquellos que nos logran observar, escuchar, que unifiquemos nuestra energía de amor, todos juntos, que cuando visualicemos todo lo que es el planeta, el holograma Tierra, que unifiquemos todo a seres humanos, reino animal, vegetal y mineral, y elevemos nuestra vibración y nuestra unificación como seres de luz que somos para llegar uno a cada uno. Es lo que yo quisiera que realicen ustedes como grandes seres de luz que somos. Muy bien, Raquel. Vamos a dar nuestra gratitud, como siempre, Raquel, nuestra sencillez por escucharnos estos mensajes a cada uno de los tiempos, pues vendrán mejores tiempos. Porque el humano Así luz es, día tras día lucha y se pelea todos juntos para pasar a otras líneas, líneas de tiempo del gran despertar de nosotros como seres humanos. Todos vamos en proceso de evolución, todos. correcto. Ese proceso de evolución va acompañado de no mi parte física solo, con tu humano luz. No hay otra herramienta, no existe otra herramienta, que es tu humano luz. Hay que ayudar a los demás que están programados en múltiples eventos, que no en la redundancia puedes expresarlo, ¿no? Pero son programaciones que tampoco se puede forzarle. Se puede No, ayudarle a esa persona elevándole una vibración para que la entidad que lo maneja sea desintegrada. Agradecemos su tiempo por escucharnos, por un gran regalarnos su abrazo. tiempo y transmitirles también que pueden eh, preguntarnos, mandar sus mensajes. Si alguien desea charlar, se va a charlar, se va a transmitir otra información que desean. Hay tantas cosas que se puede seguir transmitiendo para cada uno en este pequeño mensaje que estamos realizando ahora junto con Raquel. Les damos Así un es. fuerte abrazo de luz. Gracias por su tiempo
Abrazo de en luz todo para este todos. lugar. Un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto.